El que tenga oídos que oiga. Todos tenemos oídos, ¿cierto? Qué hermosa esta palabra que la liturgia nos regala y hoy a nosotros que celebramos la fe. En cada celebración de la Eucaristía siempre hay una primera parte que es el encuentro con el Señor en la palabra, para que alimentados por la palabra, iluminados por la palabra, sanados y transformados por la palabra, podamos dar frutos abundantes. Si tradujéramos un poco la respuesta al Salmo y la actualizáramos a lo que es nuestra vida, nuestra existencia y nuestra respuesta, decíamos en el Salmo, la semilla cayó en tierra buena, ¿y qué? Y dio fruto. La semilla hace referencia a la palabra de Dios. Ya en la primera lectura del profeta Isaías nos va a decir que es la palabra, y en el Evangelio la semilla es la palabra. La palabra cayó en tierra buena, y cuando habla de la tierra buena hace referencia al corazón del hombre. La semilla cayó en un corazón bien dispuestos y dio frutos abundantes. Y cuando se habla de los frutos, San Pablo nos remite a los frutos del Espíritu, a los frutos de Dios. Y entonces hablamos de esos frutos que tienen que ser lo normal en nuestra vida, nuestra manera de ser, nuestra manera de vivir, nuestra manera de contribuir en la transformación de la realidad y de la sociedad. Y esos frutos de paz, de dominio de sí mismo, de gozo, de alegría, de paciencia, esos frutos que nos regala San Pablo han de ser el instintivo de nuestra vida cristiana. En la oración colecta decía que rechacemos aquello que está en contra de lo que significa ser cristiano y que por el contrario vivamos de acuerdo a lo que significa ser cristiano. Ojalá que hoy, en esta celebración, dispongamos nuestro corazón para que esa palabra de Dios sea acogida, para que podamos escuchar, es decir, reconocer qué es lo que Dios quiere. No nos quedemos simplemente con escuché la palabra, era la parábola del sembrador, sino podamos escuchar, en la escucha de la palabra, escuchar lo que Dios nos está pidiendo en la realidad por la cual estoy viviendo en estos momentos, para que desde ahí podamos ver la realidad, ver mi realidad desde los ojos de fe, con una esperanza, y para que podamos, dice, comprender con el corazón. La comprensión no es simplemente una cuestión de razonamiento, sino la comprensión es la adhesión que yo doy a esa palabra para hacerla el estilo de vida en mi vida, y desde ahí poder tomar unas decisiones en la respuesta a Dios, pero en la respuesta a la misma vida y a la misma realidad por la cual estamos viviendo. Yo los invito para que miremos esta lectura de la parábola del sembrador desde dos perspectivas. Una, desde nuestra tarea o desde el llamado que Dios nos hace a recibir el don que Él nos ofrece. Dios nos da el don de su palabra, y recordemos que la palabra de Dios se hizo carne y vino a habitar en medio de nosotros, y Jesús es la palabra. Segundo, para que lo miremos desde nuestra tarea de creyentes como iglesia. La iglesia está llamada a seguir sembrando, a ser trabajadores de la viña del Señor para continuar sembrando esa palabra de Dios. Y tercero, que esa palabra de Dios acogida, pero esa palabra de Dios compartida, ella por sí sola tiene el poder de transformar. ¿Esto para qué? Para que no usurpemos la gracia y la acción de Dios y pensemos que es solamente por nuestras fuerzas o por nuestros conocimientos o por nuestros poderes, entre comillas, que logramos transformar ciertas realidades, sino que es un don de Dios que viene recibido, que viene compartido, y que en la respuesta libre del hombre se produce esos frutos abundantes. Si miramos el texto del Evangelio, estamos en el capítulo 13. Comenzamos, los que han venido durante estos domingos atrás, comenzamos el tercer sermón de Jesús.
A Jesús el Evangelio de Mateo lo presenta como el gran maestro. En el primer sermón quiso formar el corazón del hombre, del discípulo, al estilo de él mismo, del Señor, del Maestro. Discurso de las bienaventuranzas. En el segundo, que terminamos de leer en los domingos pasados y que entre semana lo estamos leyendo, habló del discurso de la misión, apostólico o misionero. El que es discípulo, el que acoge la palabra y construye su vida sobre roca, pues sencillamente en su manera de vivir, pero en su amor y respuesta a Dios, vive apasionado por la humanidad y por la vida para responder ante aquellas realidades que deshumanizan y que destruyen la vida. Y por eso se vuelve testigo, misionero. Vayan al mundo entero, vayan al pueblo de Israel, y les da unas recomendaciones: no lleven, y les da unos poderes: echen demonios, resuciten muertos, sanen enfermos. Les da un poder, el poder es el del servicio a la vida. Y les dice: pero tengan cuidado porque los envío como ovejas en medio de lobos. Pero les asegura en estos días: yo estoy con ustedes. Es decir, Él es el que va sosteniendo al misionero, al discípulo, al bautizado, a ustedes y a mí que decimos ser creyentes. Y ahora en este discurso del capítulo 13 es ¿qué hay que anunciar? ¿Qué hay que anunciar? Y recuerda que es la palabra de Dios. Somos testigos y somos evangelizadores de ese anuncio de la palabra. Palabra que es vida, palabra que es capaz de transformar, palabra que es de renovar nuestra manera de pensar. Primera llamada a la conversión, la mentalidad de nuestros sentimientos y de nuestras acciones. Y dice el texto: Jesús salió de su casa, se sentó junto al mar. Primera actitud, el Papa Francisco nos lo vino recordando: la iglesia tiene que ponerse en salida misionera. Primera actitud como misioneros, tiene que ponerse en salida. ¿En salida de qué? En salida no solamente en el aspecto geográfico, también para ir donde la palabra no es conocida, pero también a las periferias existenciales de las personas quizás con las que vivimos cada día, pero también salir de nuestros esquemas o del siempre se ha hecho así, o de ciertas estructuras que no nos permiten ponernos en salida y establecer unas relaciones distintas con las demás personas. Jesús salió de su casa, Jesús desciende del Padre para hacerse uno de nosotros, y se sentó junto al mar, con esa imagen que tiene el mar y lo que significa el mar. Y dice el texto que acudió tanta gente para decir: la palabra de Dios no es para unos, es para todos. Él hace llover sobre malos y buenos, y como la baja la lluvia y la nieve desde el cielo, baja para fecundar la tierra, es decir, la humanidad, para que dé frutos abundantes, para construir una humanidad nueva. Y acudió tanta gente a él que tuvo que subirse a la barca. Recordemos que la barca, más adelante en los capítulos que siguen, va a hablar de la barca comprendida como el signo de aquellos que creen en él. Y la invitación es a subirnos en la barca, es decir, para poder caminar con él y atravesar el mar, es decir, atravesar la vida y poder llegar a la otra orilla, para que no nos dejemos hundir por esas realidades de pecado, de maldad que hay en el mundo, sino que podamos llegar a la otra orilla donde se construye la nueva sociedad. Dice el texto: se sentó y toda la gente quedó de pie en la orilla. Les habló de muchas cosas en parábolas. Los capítulos anteriores, capítulo 11, capítulo 12, venía dando razones de su anuncio, razones de su enseñanza, razones del por qué hacía eso, razones del por qué venía a liberar, a sanar, a resucitar y a dar una vida nueva y a crear una nueva humanidad.
pero como el corazón estaba embotado, el corazón era duro, eran testarudos, como se cerraron a esa posibilidad de una imagen diferente de Dios, imagen distorsionada que tenían, y ahora Jesús quiere revelarla, entonces les habló con parábolas. Y la parábola tiene esta connotación, no tanto dar una razón, sino hacer suscitar una respuesta desde el corazón mismo del que escucha la parábola. Hacer suscitar. Pone un ejemplo sencillo, una comparación de la vida cotidiana donde todo el mundo puede conocer, saber, y desde ahí lo lleva a una reflexión y a una meditación y puede dar una respuesta libre. Y eso hizo Jesús, utilizó parábolas. Sin embargo, por la cerrazón, dice, porque hay muchos que tienen oídos, ojos y corazón y no ven, no escuchan y no comprenden. Allá vamos a pasar a ese segundo momento. Y comienza a contar primera parábola. Todo este capítulo van a ver parábolas para explicar el reino de Dios, predicado por medio de la palabra. Jesús, que es la palabra, nos muestra cuál es ese reino de Dios. Y viene la parábola del sembrador para hablar de los diferentes terrenos, pero más allá de los terrenos es para animar, motivar a la comunidad que vive en una situación de persecución y lo invita a perseverar en el anuncio de la palabra. Si miramos, hay 4 tipos de terrenos, pero solo en uno, en el 25% donde se sembró, produjo frutos. ¿Qué pasa cuando empezamos una tarea, un proyecto y vemos que las cosas como que no funcionan, no van? Y decimos, pero tanto esfuerzo, tanto trabajo, tanta entrega, tanto sacrificio y como que no resultan las cosas. De tanto que hicimos, mire lo que recogimos, fue como muy poco. Para que el discípulo, el creyente, no se desanime y pueda perseverar. Porque el llamado del discípulo es a dar testimonio de su palabra, a anunciar la palabra. Y la palabra tiene poder en sí misma y no depende solo del predicador. Cayó en 4 terrenos y solo en uno dio frutos. Y miramos esos terrenos. En el contexto donde se habla del sembrador, pues no sé si ustedes conocen cómo se siembra el trigo. ¿Alguno conoce cómo se siembra el trigo? Sencillamente, actualmente pues se prepara la tierra. En el tiempo de Jesús no se preparaba la tierra, sencillamente se iba esparciendo, se cogen manotadas de trigo, se va esparciendo. Y en esos lugares, donde se sembraba cortes de tierra, pues se encontraba de todo, piedras, hierba, caminos y quizás en algunos lugares parte de tierra fértil. Ubiquémonos en ese contexto de Israel. Y luego dice el Señor que cayó en diferentes caminos. Uno dice, si eso es así, ¿para qué sembrar donde no va a producir? Cuando uno realiza ciertas visitas, misiones, hay algunos le dicen, allá no vayan porque allá no lo atienden a uno. Con esa persona, eso pierde el tiempo. Llamados a anunciar, a predicar, a invitar a la conversión, a un cambio de vida. Decimos, eso ya no tienen remedio, porque pensamos que depende de lo que le digamos o depende solamente de la disposición de esa persona. No tenemos en cuenta el poder que tiene la palabra de transformar la vida de las personas. Para decirle al discípulo, al apóstol, hay que anunciar a tiempo y destiempo sin desfallecer, aunque veamos que no hay resultados, tenemos que perseverar en esa tarea de anunciar el evangelio, la buena nueva. Sin embargo, los terrenos no hace referencia a personas. Hay personas que son terreno fértil, hay personas que son como las espinas y hay personas, no. Quizás hace referencia a las condiciones o a la realidad del corazón de cada persona. Y en muchos momentos de nuestra vida estamos como el camino, duros, cerrados, no queremos saber nada, hasta rechazamos. En otros momentos, como dice el mismo texto, entonces se parece a los que están en el pedregal,
hay un entusiasmo inicial, pero las ocupaciones de la vida como que se lleva, o por la mala preparación o la mala actitud hace que se queme ese fruto y esa planta. O las preocupaciones de esta vida hacen que la ahoguen y siempre pospongamos el camino de conversión. Dios nos invita en un segundo momento, además de ser sembradores, nos invita a disponernos para acoger la palabra de Dios. Que aunque hay muchos momentos de nuestra vida que vivamos en una actitud de rechazo, la invitación es a preparar y a disponer nuestro corazón. Y pienso que una de las tareas en la formación de la fe, hoy que estos papás van a bautizar a esta niña, se les invita a educarla en la fe, es decir, que conozca la palabra de Dios, que encarne el mandamiento del amor para que persevere en medio de las pruebas. Pero esa misma realidad nos corresponde los unos con los otros, para que nos eduquemos en la fe y nos ayudemos a disponer el corazón para que esa palabra sea acogida y dé frutos abundantes. Podemos mirar nuestra respuesta a Dios desde los frutos, es decir, la vida de fe, en qué situaciones, en qué realidades o cómo ha transformado y ha cambiado mi vida. Desde mi vida de fe, cómo veo la realidad de mi propia existencia, de mi familia y de la comunidad de nuestra patria colombiana. Desde la fe, ¿cómo la vemos? Y desde la fe, la actitud para saber si estoy mirando desde la fe es que siempre hay una respuesta que hace producir frutos para cambiar y transformar dichas realidades. Desde la vida de fe, desde los frutos que el Señor hoy nos está pidiendo. Pidámosle al Señor esta gracia y hoy de manera especial yo los invito para que fortalezcamos nuestra relación con la palabra, oremos con la palabra, leamos la palabra, no solamente para entender de manera mental, de conocimiento, sino para asimilarla en nuestra vida, para que nos acerquemos a la palabra de Dios, para poder entrar en esa relación, confrontar lo que hacemos, confrontar lo que vivimos y confrontar nuestras relaciones desde la palabra de Dios, sabiendo que la palabra es Jesús mismo, que se convierte en esa gran luz y en esa fuerza que es capaz de transformar y producir frutos abundantes. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo.